Hola, amigos. Hoy vamos a adentrarnos en un caso realmente escalofriante. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y estar pendientes de los vídeos. De verdad, eso me ayuda muchísimo y estaré muy agradecido. Ahora sí, empecemos. En abril de 2015, en una zona boscosa cerca del pueblo de Penn, en Maharashtra, un hombre local salió a recoger leña cuando se topó con una bolsa negra de plástico bastante grande. Estaba parcialmente enterrada entre tierra y hojas secas. Al acercarse, un olor muy fuerte lo golpeó, una mezcla entre algo quemado y en descomposición. Alarmado, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Poco después, un equipo del distrito de Penn llegó al lugar. Al abrir la bolsa, encontraron restos humanos. El cuerpo había sido quemado de tal forma que no era posible reconocer el rostro ni ningún rasgo físico. Solo el cráneo, la pelvis y algunos huesos largos estaban más o menos intactos. No había ropa, documentos ni pertenencias personales. Por el estado de los restos, estaba claro que había pasado bastante tiempo desde la muerte. Además, encontraron rastros de lo que parecía ser gasolina, lo que indicaba que alguien había intentado destruir el cuerpo de manera intencional. El lugar apartado y las circunstancias no dejaban lugar a dudas. Fue un acto premeditado para eliminar toda evidencia. Los restos fueron enviados a un laboratorio forense en Mumbai, pero no coincidían con ningún registro de personas desaparecidas. Tampoco había denuncias en Mumbai ni en las zonas cercanas que encajaran con la descripción o el periodo estimado de la muerte. Sin identidad, sin familia reclamando, sin pistas. El caso se archivó como el de una persona no identificada encontrada en una zona rural, y se clasificó como no resuelto. Durante las primeras semanas, la investigación continuó, pero al no haber pruebas, sospechosos ni testimonios de la comunidad, los investigadores terminaron por archivar el caso. El interés se fue apagando. Sin una identidad, no había un rumbo claro a seguir. No se ordenaron más pruebas forenses. Y así, poco a poco, el caso desapareció de la memoria pública. Todo siguió así por casi 3 años, hasta 2015. Cuando durante un interrogatorio relacionado con otra investigación criminal, un detenido soltó algo inesperado. Dijo saber quién era la persona que había aparecido quemada en el bosque de Penn. No fue una confesión ni mostró remordimiento. Fue una jugada calculada. Ofreció la información a cambio de que suavizaran su propia situación legal. Hasta ese momento, nadie tenía idea de quién era la víctima de aquel macabro hallazgo. Seena Bora nació en 1987 en Sillón, la capital del estado indio de Meghalaya. Es una ciudad con alta densidad de población. En ese entonces, su madre, Indrani Bora, y su padre, Siddhartha Das, eran muy jóvenes. Su relación siempre fue inestable, y el nacimiento de Seena no cambió las cosas. Ninguno de los dos parecía dispuesto a hacerse cargo de su crianza. Poco después del nacimiento de Seena, nació un segundo hijo, un varón llamado Mikhail. A pesar de tener ya 2 hijos, la relación entre Indrani y Siddhartha se rompió completamente. Se separaron poco después del nacimiento de Mikhail, dejando a los 2 hermanos al cuidado de los padres de Indrani, es decir, sus abuelos maternos. Seena y Mikhail crecieron en casa de sus abuelos. Aunque legalmente sus padres nunca renunciaron a la custodia, en la práctica fueron los abuelos quienes se encargaron completamente de ellos. La situación económica de la familia era modesta, pero los niños tenían lo necesario: comida, techo, educación y cuidados diarios. Siddhartha Das, el padre de Seena, su padre, no tuvo ningún papel en su crianza. Simplemente desapareció de sus vidas. Por su parte, Indrani, la madre, se mudó a la ciudad de Kolkata para comenzar sus estudios universitarios. A partir de ese momento, cortó lazos no solo con su familia, sino también con sus propios hijos. No ofreció apoyo, no hizo llamadas, no mostró interés por ellos. Para los que quedaron atrás, era como si Indrani hubiera borrado por completo su pasado. A pesar de la ausencia de sus padres, los abuelos hicieron todo lo posible. Los hermanos fueron a la escuela, y sus abuelos trataban de explicarles que sus padres estaban ocupados, que era algo necesario. Pero con el tiempo, Seena empezó a darse cuenta de la verdad. Su madre había decidido alejarse. Su padre, simplemente, se esfumó. Durante su adolescencia, Seena comenzó a sentir dolor y desilusión.
Le costaba entender cómo su madre había elegido enfocarse en su educación y carrera en lugar de hacerle un lugar en su vida. Cuando se fue, Indrani se desligó por completo de su pasado. Después de graduarse en Kolkata, Indrani empezó una nueva vida. Se casó con Sanjay Khanna, un empresario local. Este fue su primer matrimonio oficial. Juntos fundaron una empresa y se enfocaron en hacerla crecer. Sanjay ya tenía una posición económica sólida, y gracias a esta relación, Indrani logró entrar en círculos sociales más altos. Tuvieron una hija, pero con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Las diferencias personales, discusiones y conflictos en el negocio terminaron por separarlos. En 2002, se divorciaron oficialmente, aunque siguieron compartiendo partes de la empresa. Tras la separación, Indrani no regresó a la casa donde Seena y Mikhail seguían viviendo con sus abuelos. En cambio, se mudó a Mumbai. Mumbai es la ciudad más grande de la India y su capital financiera. Allí se encuentran los bancos más importantes, cadenas de medios, la bolsa de valores y grandes corporaciones. Pero junto a esos rascacielos y autos lujosos también existen barrios densamente poblados, sin servicios básicos como luz o saneamiento. El contraste entre la riqueza y la pobreza es muy evidente. En ese escenario, Indrani empezó un nuevo capítulo en su vida. Inició una relación con Peter Mukherjee, un alto ejecutivo de televisión que en ese momento era CEO de una importante cadena. La relación avanzó rápidamente y terminaron casándose. Después del divorcio con Sanjay, Indrani llevó a su hija Vidhi a vivir con Peter. Con el tiempo, él la adoptó legalmente. Gracias a esta unión, Indrani logró consolidarse en la alta sociedad de Mumbai, tanto en el mundo empresarial como en el social. Este matrimonio fue clave para ella. Le dio acceso a contactos poderosos y a un estatus elevado. En esta nueva etapa, Indrani ocultó por completo su pasado. Nadie en su entorno sabía que tenía 2 hijos de relaciones anteriores. Nunca los mencionó, ni en reuniones de negocios ni en conversaciones personales. Para el mundo, no existían. Incluso sus propios padres, que seguían viviendo en Sillón, no sabían dónde estaba, con quién se había casado ni a qué se dedicaba. En los barrios lujosos de Mumbai, Indrani construyó cuidadosamente la imagen de una mujer poderosa. Indrani se presentaba como una mujer independiente y exitosa. Asistía a eventos exclusivos, organizaba reuniones privadas con inversionistas y ejecutivos de medios, y era conocida en el mundo empresarial como cofundadora de empresas prósperas y esposa de uno de los hombres más influyentes en la industria de la televisión. Frecuentaba clubes de élite, proyecciones privadas y conferencias internacionales. Todo en su imagen transmitía éxito, elegancia y poder. Pero detrás de esa fachada impecable, había verdades personales que mantenía cuidadosamente ocultas. Y el secreto más importante era su pasado, en especial el relacionado con Seena. Nadie en su nuevo entorno podía enterarse de que tenía una hija ya adulta de una relación anterior. Ni siquiera Peter, su esposo en ese momento, sabía la verdad completa. Indrani le dijo que Seena era su hermana menor, a quien había criado. El primer contacto entre ambas no ocurrió hasta 2006, cuando Seena, ya convertida en una joven adulta, decidió dar el primer paso. Pero de eso hablaremos más adelante. Uno de los motivos por los que Indrani ocultaba su pasado probablemente era el miedo a perder su estatus. En los círculos sociales en los que se movía, confesar que tenía hijos mayores podría dañar la imagen que tanto había trabajado en construir. Otra posible razón era económica. Si reconocía legalmente a Seena como hija, ésta podría reclamar parte de sus bienes o herencia, algo que Indrani no parecía dispuesta a permitir. Para el año 2006, Seena tenía 19 años. Ya había terminado la escuela y empezaba a pensar en su futuro. Sus abuelos seguían cuidando de ella y de su hermano Mikhail, pero la situación económica era muy limitada. Ella quería estudiar más, crecer, pero no había recursos. Además, Mikhail tenía problemas de salud y necesitaba atención constante. Su madre llevaba años sin contactarla. Sin embargo, el día de su cumpleaños, Seena logró conseguir el número de teléfono de Indrani y se armó de valor para llamarla. Hablaron durante un buen rato. Era la primera vez en muchos años que Seena escuchaba la voz de la mujer que la había traído al mundo y luego había desaparecido. Indrani le contó que vivía en Mumbai, que estaba casada,
Tenía otra familia y una carrera exitosa. No explicó por qué se había ido, no pidió perdón ni reflexionó sobre el pasado. La conversación fue cordial, pero emocionalmente distante. Aún así, ese momento marcó un antes y un después. Seena expresó su deseo de recuperar el vínculo con su madre. Quería reconstruir su relación. Indrani no aceptó de inmediato, pero tiempo después le propuso que se mudara a Mumbai, con una condición: nadie debía saber que era su hija. Tendría que presentarse como su hermana menor. Indrani no dio más explicaciones. A primera vista, la oferta parecía una oportunidad para cambiar su vida. Mumbai era una ciudad llena de posibilidades. Para Seena, era la oportunidad de estudiar, crecer, empezar de nuevo. Pero el precio era alto, debía renunciar a su identidad. Mudarse a un lugar donde no podía ser reconocida como hija, y tener que esconder quién era realmente, dolía. Aún así, Seena aceptó. Quería un cambio. Soñaba con una vida mejor. Anhelaba, aunque fuera un poco, recuperar el vínculo con su madre. Dejó Sillón atrás y se trasladó a Mumbai. Allí fue recibida por Indrani. De manera oficial, ella la presentó ante todos como su hermana menor. En su nuevo círculo social, nadie cuestionó esa versión. Incluso dentro de la familia de Peter Mukherjee, su segundo esposo, nadie sabía quién era realmente Seena. Incluso Peter, el esposo de Indrani, creía que era simplemente su hermana menor. Seena se inscribió en la universidad, intentando concentrarse en sus estudios mientras mantenía la esperanza silenciosa de poder construir algún tipo de relación con su madre. Vivían en la misma ciudad y se veían de vez en cuando, pero el vínculo entre ellas seguía siendo distante. Indrani controlaba todo con mucho cuidado. Nunca se podía romper el papel de hermanas. Hablar del pasado estaba completamente prohibido. Si Seena mencionaba su infancia, su hermano Mikhail o a sus abuelos, Indrani reaccionaba con frialdad, como si hubiera cruzado una línea. Al principio, Seena intentó adaptarse. Su nueva vida le daba acceso a cosas que antes no tenía: educación, alojamiento y algo de estabilidad. Pero el precio era alto. Tenía que negar quién era. No podía ser reconocida como hija. Aunque su madre estaba cerca, la relación entre ellas era fría y lejana. Indrani nunca mostraba cariño, evitaba cualquier conversación emocional y no ofrecía apoyo afectivo. Su atención estaba totalmente enfocada en su nueva familia. Seena se sentía como una extraña. Además, Indrani nunca hablaba del futuro. No quedaba claro cuánto tiempo Seena podía quedarse en Mumbai ni qué planes había para ella. Su apoyo era inestable, casi improvisado. Y cada vez que Seena intentaba hablar de dinero, de sus necesidades o de cómo organizar su vida, recibía respuestas frías y evasivas. Fue entonces cuando Seena se dio cuenta de algo doloroso. Dependía completamente de una persona que ni siquiera quería reconocer su existencia. Aún así, no se fue. Seguía esperando que con el tiempo las cosas cambiaran. Estudiar, vivir en una gran ciudad y estar cerca de su madre eran cosas importantes para ella. Confiaba en que en algún momento Indrani bajara la guardia, que le ofreciera aunque sea una pequeña muestra de cariño. No pedía reconocimiento público, solo quería ser aceptada, aunque fuera en privado, como parte de la familia. En la casa de los Mukherjee, a la que Seena iba de vez en cuando, también vivía Raúl, el hijo de Peter. Era un joven de la misma edad que Seena, independiente en muchos aspectos, pero aún residía con su padre. Desde el primer encuentro, Seena y Raúl conectaron. Se llevaron bien desde el principio. Tenían la misma edad, iban a universidades similares y compartían intereses. Ambos sabían lo que era crecer bajo la sombra de padres dominantes. En un hogar lleno de reglas y apariencias, su amistad se convirtió en un pequeño espacio de libertad. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a pasar más tiempo juntos, más allá de las visitas familiares. Su relación se transformó en algo más. Se enamoraron. Al principio, Indrani no se dio cuenta del vínculo entre ellos. Los veía juntos y no sospechaba nada porque, en apariencia, todo era parte de un ambiente familiar. Pero cuando se hizo evidente que su relación era algo más personal, su actitud cambió por completo. Indrani se opuso con firmeza. Les exigió que terminaran inmediatamente. Dijo que una relación así, dentro del entorno familiar,
aunque no tuvieran lazos de sangre, era inapropiada. Alegó que generaba tensión y que socialmente no era bien visto. Pero había algo más detrás de su reacción. Indrani sabía que si Seena y Raúl seguían juntos, eventualmente saldría a la luz la verdad, que Seena no era su hermana, sino su hija. Y si eso pasaba, toda la historia que había construido con tanto cuidado se vendría abajo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, Indrani empezó a intervenir. Primero lo intentó con palabras suaves. Luego fue más insistente. Y más adelante, empezó a presionar. Indrani decidió cortar por completo el contacto entre Seena y Raúl, enviando a Seena de regreso a vivir con sus abuelos en Sillón. Su idea era que la distancia rompiera el vínculo entre ellos. Pero pasó justo lo contrario. El tiempo separados solo fortaleció su relación. Raúl no dejó de comunicarse con ella. Se mandaban mensajes, hablaban seguido y hacían planes para el futuro. Cuando Seena volvió a Mumbai, ya no dependía económicamente de su madre. Raúl la ayudó con el alojamiento y con los gastos del día a día. Esto le dio a Seena más libertad, y el control que Indrani tenía sobre ella se debilitó. A pesar de que le habían dicho que terminara la relación, Seena no lo hizo. Y Raúl seguía sin saber la verdad sobre su historia familiar. Para él, Seena era la hermana menor de Indrani, tal como le habían dicho. La veía como su igual, su pareja, y no tenía motivos para sospechar que su relación podría destapar un secreto tan grande. El 24 de abril de 2012, Seena organizó un encuentro con Indrani. Según contó la propia Indrani, iban a cenar juntas. Aunque la relación entre ellas siempre había sido tensa, Seena aún tenía la esperanza de mejorar las cosas. Veía esa cena como una oportunidad para acercarse. Ese día, Seena trabajó como de costumbre. Al salir de su turno, Raúl la fue a buscar. Pasaron un rato juntos, y Seena le contó que más tarde vería a Indrani. Raúl la llevó hasta el lugar acordado, un restaurante donde supuestamente se reunirían. La acompañó hasta la entrada, se despidió de ella y la vio subirse a un auto donde Indrani ya la esperaba. El conductor estaba en el asiento delantero, y otra persona más iba dentro del coche, pero Raúl no lo reconoció. Seena subió al auto, y Raúl observó cómo se alejaban. En ese momento, no sintió ninguna alarma. Sabía que iba a ver a su madre y no tenía razones para preocuparse. Pero esa noche, Seena no volvió. Raúl empezó a llamarla, pero no contestaba. Al rato, recibió un mensaje. Decía que todo estaba bien, que se quedaría a pasar la noche con Indrani. Sin embargo, algo en ese mensaje no le sonó normal. Seena solía escribir con cariño, con cercanía. Ese texto, en cambio, se sentía frío, como si no lo hubiera escrito ella. Raúl respondió, pidiéndole que lo llamara o al menos dejara un mensaje de voz. No hubo respuesta. Horas después, envió otro mensaje y volvió a llamar. Entonces llegó otro texto, más corto y directo. Seena, o alguien en su nombre, decía que había decidido terminar la relación, que no quería que Raúl la llamara ni le escribiera más, y que lo mejor era que la olvidara. Raúl quedó en shock. Hacía solo unos días habían hablado de planes a futuro. No había peleas, ni señales de conflicto. Él conocía bien a Seena, cómo se expresaba, cómo manejaba las emociones. Ese mensaje no sonaba como algo que ella diría. Empezó a sospechar que no era ella quien lo había escrito. Siguió intentando contactarla, pero nadie atendía. Su preocupación creció rápidamente. Nada tenía sentido. Pero había algo que sí le quedaba claro. Lo que sea que hubiera pasado, comenzó el momento en que Seena subió a ese coche con Indrani. A la mañana siguiente, Raúl decidió actuar. Trató de comunicarse con la madre de Seena. Al principio, Indrani no respondía a sus llamadas. Finalmente, contestó. Le dijo que Seena le había contado que quería terminar su relación con él y dejar la ciudad. Según Indrani, ella misma le había sugerido tomarse un descanso e irse un tiempo para escapar del estrés. Aseguró que Seena había aceptado, y que se había ido al extranjero. Esa explicación no le cuadraba a Raúl. El final repentino de su relación, los cambios bruscos en los planes y la desaparición total de Seena en una sola noche le parecían demasiado sospechosos. Siguió intentando contactarla, pero siempre recibía la misma historia.
Días después logró hablar con Peter Mukherjee, quien repitió lo mismo, que Seena se había ido por decisión propia y que no quería ser contactada. Raúl no se lo creyó, así que decidió acudir a la policía. Los oficiales lo escucharon, pero se negaron a levantar un reporte por desaparición. Le explicaron que Seena era mayor de edad, con derecho legal a irse si así lo deseaba, y que desaparecer no era motivo suficiente para abrir una investigación. Raúl les mostró los últimos mensajes que recibió de ella, señalando que no sonaban como algo que ella escribiría. Pero no fue suficiente. Durante los días siguientes volvió varias veces a la comisaría. Les pidió que rastrearan su teléfono, que contactaran a la compañía telefónica, que revisaran cualquier movimiento. Pero la respuesta siempre era la misma. Sin pruebas de que su vida estuviera en peligro, no podían hacer nada. Los oficiales insistían en que necesitaban evidencia clara de una amenaza directa para poder intervenir. Mientras tanto, los días pasaban y no había noticias de Seena. No llamó, no mandó mensajes, no hubo actividad en sus redes sociales. Raúl intentó buscarla por su cuenta. Llamó a la universidad, al lugar donde trabajaba, incluso a amigos en común. La respuesta era siempre la misma. Nadie la había visto desde la noche en que se encontró con Indrani. Desesperado, volvió a la comisaría. Esta vez rogó que, al menos, dejaran constancia oficial de su desaparición. Pero ni así lo consiguieron. No se abrió ningún caso. La postura seguía siendo la misma. Era una adulta y podía haberse ido por voluntad propia. Raúl no se rindió. Se puso en contacto con los abuelos de Seena en Sillón. Ellos tampoco habían sabido nada de ella. No les había llamado, ni enviado mensajes. Estaban muy preocupados, pero no sabían qué hacer ni por dónde empezar. No tenían los recursos ni los medios. Su hermano menor, Mikhail, también trató de entender qué estaba pasando. Llamó a su madre, pero no obtuvo respuestas claras. Pasaron semanas. Cada vez había más señales de que Seena no se había ido por decisión propia. Nadie había tenido noticias suyas. No había registros de viajes ni de una nueva residencia. Ninguna aerolínea mostraba que hubiera salido del país. Raúl estaba convencido. Algo grave le había pasado esa noche, cuando se subió al coche con Indrani. Y aún así, la policía no hizo nada. No hubo una búsqueda oficial, ni cobertura mediática. La desaparición de Seena no apareció en las noticias. Para la mayoría, era como si no hubiera pasado nada. Solo 3 personas siguieron insistiendo: Raúl, su hermano Mikhail y sus abuelos en Sillón. Todos los demás guardaron silencio. Hasta que en 2015, en Mumbai, la policía arrestó a un hombre llamado Shyambar Rai. Fue detenido por posesión ilegal y transporte de armas. Durante el registro, encontraron varias armas sin licencia, lo que les permitió abrir una investigación formal. Al principio, el arresto no tenía relación alguna con el caso de Seena Bora. Pero durante los interrogatorios, al darse cuenta de la gravedad de su situación, Rai ofreció colaborar. Dijo que tenía información sobre un crimen serio ocurrido en 2012. Sus palabras fueron muy claras. Sé quién fue responsable de lo que le pasó a una joven. Al principio, los agentes no le dieron mucha importancia. Pero entonces empezó a dar detalles que encajaban perfectamente con la desaparición de Seena Bora. Rai reveló que había trabajado como chofer personal de Indrani Mukherjee, la esposa del ejecutivo de medios Peter Mukherjee, y que frecuentemente realizaba encargos privados para ella. Según su testimonio, en abril de 2012 fue testigo, y también partícipe, de lo que ocurrió con Seena. Todo lo que ocurrió estaba relacionado con la desaparición de una joven a la que todos conocían como la hermana menor de Indrani. Pero según Shyambar Rai, eso no era verdad. Seena no era su hermana, y la verdadera relación entre ellas había sido ocultada a propósito. El 24 de abril de 2012, Indrani le pidió a Rai que la llevara a un punto específico de Mumbai, donde se suponía que iba a encontrarse con Seena para cenar. Raúl, sin saber nada de lo que estaba por pasar, fue quien llevó a Seena hasta ese lugar. Rai recuerda haberla visto subir al auto. Dentro del coche ya estaban Indrani y Sanjeev Khanna. Antes de ese día, Indrani le había mencionado algo sobre un viaje, pero sin dar detalles. Rai notó que todo parecía muy reservado, como si lo estuvieran manteniendo en secreto a propósito. Durante el trayecto, le ofrecieron una bebida a Seena.
Poco después de tomarla, empezó a sentirse mal. Se mareó, se desorientó y finalmente perdió el conocimiento. Indrani le dijo a Rai que siguiera conduciendo. Salieron de Mumbai y se dirigieron hacia una zona boscosa cerca del pueblo de Pen. Cuando llegaron, detuvieron el coche. Fue entonces cuando, según Rai, Indrani y Sanjeev tomaron el control. Sanjeev sostuvo el cuerpo de Seena, mientras que Indrani fue quien cometió el acto final. Todo ocurrió en la parte trasera del vehículo. Rai dijo que Indrani actuó con total seguridad, sin dudar en ningún momento. Después, colocaron el cuerpo en una gran bolsa negra de plástico, la misma que Rai había guardado en el maletero esa misma mañana, siguiendo instrucciones. Luego se internaron más en el bosque. Ya de noche, con muy poca luz, se detuvieron en un lugar apartado, lejos de cualquier camino principal. Rai, siguiendo las órdenes de Indrani, ayudó a cargar la bolsa hasta un sitio escondido. Allí, según su testimonio, Indrani y Sanjeev rociaron el cuerpo con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Las llamas envolvieron rápidamente la bolsa. Esperaron a que el fuego casi se apagara y después se fueron del lugar. Todo lo que Rai relató coincidía punto por punto con un caso sin resolver de 2012. Unos restos humanos no identificados hallados en un bosque cerca de Pen. Hasta esa confesión, nadie había relacionado esos restos con la desaparición de Seena Bora. La declaración de Rai fue la primera conexión directa entre ese crimen y las personas más cercanas a Seena. Rai aseguró que no actuó por voluntad propia. Dijo que atravesaba por una situación económica muy difícil y que necesitaba dinero con urgencia. Según él, Indrani le había prometido pagar los gastos médicos de su familia si cooperaba. Mientras tanto, tras la desaparición de Seena, Raul nunca dejó de buscar respuestas. Pasaron los años, pero él no se rindió. Ni las excusas de Indrani ni la falta de acción por parte de la policía lograron convencerlo. Siempre creyó que la historia de que Seena se había ido por su cuenta era mentira. Estaba convencido de que le estaban ocultando la verdad. Raul comenzó a recopilar pruebas. Guardó mensajes antiguos, contactó a amigos, revisó documentos. Finalmente, consiguió acceder a unos escritos personales de Seena, donde hablaba de la difícil relación con su madre y del miedo que sentía si se llegaba a descubrir su verdadero vínculo. Escribía sobre sentirse presionada y vivir una vida que no era la suya, con una identidad falsa. Raul insistió en que se hiciera una investigación completa. Con el tiempo, logró que se ordenara una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que él había sospechado desde el principio. Seena no era la hermana menor de Indrani, era su hija biológica. Esa revelación derrumbó por completo la historia pública que Indrani había sostenido durante años. Y con eso, empezaron a verse con más claridad los posibles motivos. El miedo de Indrani a que se descubriera que tenía una hija adulta de una relación anterior en los círculos sociales donde se movía Indrani, la imagen y el estatus lo eran todo. Revelar que tenía una hija adulta podría haber puesto en riesgo toda su reputación. Peter no sabía la verdad. Su matrimonio con Indrani se había construido sobre una versión cuidadosamente editada de su pasado. Además, había un tema delicado: el dinero. Si Seena era reconocida legalmente como su hija, tendría derecho a una parte del patrimonio de Indrani. Eso podría afectar no solo a ella, sino también a su hija menor y a Peter. Mientras tanto, Raul no recibía apoyo de nadie. La familia de Peter estaba completamente en su contra. Indrani lo acusaba de querer dañar el buen nombre de la familia. La presión no solo caía sobre él, sino también sobre quienes lo rodeaban. Aún así, Raul no se rindió. Fue el único que siguió insistiendo públicamente en reabrir el caso. Contactó medios de comunicación, habló con abogados y participó en foros públicos. Tenía hechos, mensajes, testimonios, documentos y pruebas forenses. Pero se enfrentaba a algo mucho más grande: dinero, poder e influencia. Después de la confesión de Shyambar Rai, y con todos los detalles que aportó, la investigación por fin empezó a avanzar. En poco tiempo, se hicieron arrestos. Indrani Mukherjee, su exesposo Sanjeev Khanna y Peter Mukherjee fueron detenidos. Los arrestos se basaron en el testimonio de Rai, la confesión parcial de Sanjeev y los resultados del ADN que confirmaban que Seena era hija biológica de Indrani. La fiscalía se apoyó mucho en el relato del chofer,
las rutas, los lugares, lo que hizo cada persona. Sanjeev confirmó parte de la historia. Admitió haber ayudado a encubrir lo que pasó. Dijo que estaba en el auto y que Seena perdió el conocimiento tras tomar una bebida. También reconoció que el cuerpo fue quemado en un bosque cerca de Penn. Su confesión coincidía en gran parte con lo que Ray había contado. Sin embargo, la investigación tuvo problemas serios. Las grabaciones de seguridad de la residencia donde vivían Indrani y Peter desaparecieron justo el día en que Seena fue vista por última vez. Las imágenes de los días anteriores y posteriores estaban completas, pero el 24 de abril de 2012 no había nada. Nunca se explicó por qué. Además, no se encontraron pruebas físicas directas que demostraran lo que ocurrió dentro del coche. No hubo rastros forenses ni en el vehículo ni en la ropa de los acusados que pudieran presentarse en el juicio. En 2012, la policía no actuó a tiempo. Esa negligencia hizo que se perdiera evidencia clave. El caso había sido ignorado desde el principio, lo que debilitó seriamente la base del juicio. La defensa aprovechó todos esos errores. Indrani y Peter contaban con abogados de primer nivel. Pusieron en duda el testimonio de Ray, diciendo que se había incriminado a sí mismo y a otros para obtener beneficios legales. Alegaron que la confesión de Sanjeev había sido forzada. Incluso cuestionaron los resultados del ADN, sugiriendo posibles errores de laboratorio o manipulación. El juicio se alargó. A pesar del interés público, ninguno de los acusados fue condenado oficialmente. Ni Indrani, ni Peter, ni Sanjeev recibieron un veredicto. Un caso con una víctima identificada, múltiples confesiones y un motivo claro, terminó sin resolverse legalmente. La influencia, el dinero y una defensa experta pesaron más que las pruebas forenses y los testimonios. Para el año 2022, todos los involucrados estaban en libertad. Indrani Mukherjee, Sanjeev Khanna, Peter Mukherjee y Shyambar Ray habían salido de prisión. Las acusaciones seguían en pie, pero nadie fue sentenciado formalmente. A pesar de las confesiones, los resultados forenses, los datos que coincidían y los testigos, no hubo condena. Ray le dio a las autoridades información clave, lo que finalmente le permitió quedar en libertad. Su cooperación durante la investigación y el hecho de no estar vinculado a otros delitos graves jugaron a su favor y le dieron un trato más flexible. Sanjeev, quien admitió haber ayudado a ocultar el cuerpo, también logró evitar consecuencias legales. Peter, acusado de ocultar información y de estar implicado de forma indirecta, fue liberado, ya que los investigadores no pudieron probar que hubiera participado directamente. Indrani, la figura central en todo este caso, siguió negando cualquier responsabilidad y fue puesta en libertad bajo fianza. Mientras tanto, Raúl seguía siendo el único que luchaba por la verdad. Había perdido la fe en el sistema. El proceso legal le mostró lo fácil que era para las personas con poder evitar rendir cuentas. A pesar de las confesiones y de las pruebas contundentes, no se hizo justicia. Un caso con una víctima clara, un motivo evidente, testigos y evidencia física terminó sin un solo veredicto. Raúl sabía que insistir podía traerle consecuencias. Vivía con la idea constante de que, en cualquier momento, podía enfrentarse a presiones, amenazas o quedar aislado socialmente. No sabía hasta dónde podían llegar los involucrados para protegerse. Pero una cosa tenía clara, no iba a rendirse. Seena Bora fue oficialmente confirmada como fallecida. Un análisis de ADN identificó sus restos. Sin embargo, para cuando todos los implicados ya estaban libres, ningún tribunal había clasificado legalmente lo que le ocurrió como un crimen. No hubo cargos formales. No hubo condenas. No hubo sentencias. Seena desapareció. Y legalmente, su muerte sigue sin definición. Nunca fue reconocida como un acto criminal. Raúl continúa buscando justicia. Para él, este caso está lejos de haber terminado. No lo hace por fama ni por venganza. Su único objetivo es asegurarse de que el nombre de Seena no desaparezca del mundo como desapareció de los registros oficiales. Gracias por ver este video. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó, no olvides dejar un like, comentar y compartirlo. Tu interacción realmente ayuda al crecimiento del canal.